Más de 100.000 venezolanos dejaron Colombia para retornar a su país por la pandemia de coronavirus. El director general de Migración de la Nación Cafetera, Juan Francisco Espinosa, sostuvo que durante marzo, abril y mayo se registró un promedio de retornos voluntarios superior a los 20.000 por mes. Más de 95.000 venezolanos que estaban en Colombia retornaron voluntariamente a su país desde el inicio de la cuarentena declarada por el gobierno colombiano en marzo como una medida para quitarle velocidad a la expansión del coronavirus SARS-CoV-2. Desde el 14 de marzo al 3 de agosto de 2020 retornaron a Venezuela de manera voluntaria, más de 95.000 ciudadanos venezolanos, dijo en una rueda de prensa virtual el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa. Durante marzo, abril y mayo, se registró un promedio de retornos voluntarios de venezolanos a su país superior a los 20.000 por mes, informaron fuentes oficiales. Esto, en gran medida debido a la declaración de emergencia sanitaria en Colombia, la cual imposibilita el desarrollo de actividades comerciales informales, que es gran parte del sustento de este grupo de la población. Al hacer una radiografía sobre la situación de los venezolanos en el país, el funcionario detalló que el 77% de los retornados a Venezuela lo han hecho por el departamento de Norte de Santander. Asimismo, a la fecha Migración Colombia tiene más de 42.000 solicitudes de venezolanos que esperan la autorización de su país para poder retornar. Bogotá, con cerca de 18.000 solicitudes, encabeza la lista de ciudades a la espera de cupos para que los venezolanos puedan retornar de manera voluntaria a su patria. A Bogotá le siguen Medellín, capital del departamento de Antioquia, con un poco más de 3.200 solicitudes, y Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, con cerca de 3.000. En Colombia hay más de 1,7 millones de venezolanos. De otro lado, Espinosa dijo que en la actualidad hay 1.764.883 de venezolanos en Colombia, 60.117 menos de los que estaban en febrero pasado. Según la cifra, que tiene corte al 31 de mayo de 2020, cerca del 40% del total de venezolanos radicados en Colombia están en Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Medellín y Cali, las principales ciudades del país. El 57% del total de venezolanos que están en Colombia son personas entre los 18 y los 39 años de edad, mientras que en el caso de los niños, niñas y adolescentes, este porcentaje sería del 19%. De otra parte, Migración Colombia informó de que cerca del 57% del total de venezolanos radicados en Colombia, un poco más de 1 millón, están de forma irregular. Al respecto, la entidad está trabajando en un proyecto para la identificación biométrica de todos los venezolanos que viven en Colombia sin importar su condición migratoria. Los departamentos de Cundinamarca, incluido Bogotá, Norte de Santander, Atlántico, La Guajira y Santander, albergan cerca del 70% del total de ciudadanos venezolanos vive en Colombia. La odisea de las 2 hijas y 6 nietos de Ingrid González comenzó hace más de 2 semanas, cuando emprendieron la caminata desde Barranquilla hasta Maicao, con una meta: volver a Venezuela, algo que se ha convertido en un drama para muchos venezolanos. Las hijas, en sus 30, y que se desempeñaban desde hacía 6 y 2 años respectivamente como empleadas domésticas, se quedaron sin trabajo durante la cuarentena por el COVID-19 y sin poder costear sus arriendos, dice Ingrid desde Venezuela. En Maicao, las hijas y los nietos esperan desde el 29 de mayo para poder cruzar la frontera. Cuando lo logren, pues en La Guajira no se ha podido establecer aún un corredor humanitario formal y el paso es esporádico, engrosarán la cifra de los más de 74.000 venezolanos que, según Migración Colombia, han regresado a su país en el marco de la pandemia. Muchos más se les unirán hasta llegar a los 330.000 retornados, según estimó el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. La cifra, sin embargo, es ínfima, si se compara con los alrededor de 5 millones de venezolanos que se calcula han salido de su país. Que se hayan regresado 50.000 personas, según el régimen de Nicolás Maduro, es un número interesante,
Quizás un número complicado para el gobierno de manejar, porque a muchos de los retornados han tenido que aislarlos, punto. Pero grosso modo es un número insignificante comparado con el de personas que se han ido, le dijo a El Tiempo Gerardo González, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración y gerente de proyectos de la firma de investigación de mercados Consultores 21. Para febrero, antes de la llegada de la pandemia, Migración Colombia estimaba que en este país había más de 1,700.000 venezolanos.